Minimiza en lo naranja a la derecha. Hola, buenos días a todos y todas. Esta es la semana de la prevención de conductas adictivas. Empezamos hoy con esta sesión y mañana con el plan Inspira. En esta sesión os vamos a presentar una encuesta que desarrolla el Ministerio y para la que desde la comunidad autónoma solicitamos ampliación de muestras. Para presentárnosla está con nosotros Sergio Veiga Rodeiro, que es técnico del Servicio de Prevención de Conductas Adictivas. Muchas gracias, Sergio, cuando quieras. Muy bien, gracias Silvia. Buenos días a todos. Efectivamente, el objetivo de la presentación efectivamente es presentar los principales resultados de la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España y ponerlos en perspectiva. Pero antes me gustaría hacer dos apuntes previos para poner en contexto un poco lo que voy a ir contando. El primero tiene que ver con que esta encuesta, cualquier encuesta, es una de las fuentes de información que utilizamos para estimar la magnitud del problema, en este caso de las adicciones, y planificar políticas preventivas. Es una de las herramientas, pero no es la única. Tenemos también registros de actividad sanitaria, como veis ahí, puede ser admisiones a tratamiento por consumo de sustancias, urgencias, ya sean hospitalarias o del 061, también información de muertes por reacciones adversas a consumo de sustancias. Tenemos cosas tan exóticas como estimación de prevalencia de consumo de sustancias a través de metabolitos en aguas residuales. Utilizamos también habitualmente metodologías cualitativas, como pueden ser grupos focales, redes de informantes clave. Incluso la información de los decomisos de fuerzas de seguridad del Estado nos dan información sobre tipos de productos, composición, modificación, nuevos productos. Canales de distribución, etcétera, etcétera. Y estas fuentes de información las tenemos a varios niveles. Evidentemente, la mayor parte de las encuestas se hacen a nivel nacional, pero en Galicia tenemos también herramientas. Una de ellas es el SICRE, Sistema de Información de Conductas de Riesgo. Se hace desde 2005 una encuesta telefónica con base en la base de datos de tarjeta sanitaria y se hace en población de 16 años en adelante. Es diferente a la que vais a ver ahora. Tenemos también el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Crónicas de Galicia, que tiene información, aparte de actividad física y alimentación, también tiene información sobre alcohol y tabaco. Entonces, todo esto os lo cuento porque a partir de todas estas fuentes de información podemos hacer una estimación muy precisa del alcance del problema pues, en un colectivo concreto o una tendencia. No obstante, y de ahí viene el segundo comentario, claro, si nosotros revisamos una prevalencia para una determinada sustancia y un grupo de edad en esta encuesta en edades, en la encuesta nacional de salud y en SICRI, probablemente tengamos datos ligeramente diferentes. ¿Y cuál de ellos es el válido? Pues claramente los tres son buenas estimaciones de lo que estén midiendo. La clave es esa, es decir, que hay que revisar la ficha técnica y ver qué se está midiendo y hasta qué punto esa encuesta tiene datos extrapolables. Tenemos que ver cómo se escoge a la muestra a la que se le va a preguntar, luego qué se pregunta y cómo se pregunta, porque hay veces que no se pregunta exactamente lo mismo. Entonces, en nuestro caso, tenemos una encuesta realizada por el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas que se hace cada 2 años desde 1995. Como veis aquí, se hace en población residente de 15 a 64. Luego, lo que se hace en el SICRI, en algunos casos, es hacer tablas con las edades truncadas para poder compararlas. ¿Vale? Tenemos un muestreo en 3 etapas hasta llegar al miembro de la unidad familiar que se encuesta. El campo se hizo entre el invierno y la primavera del año pasado. Esta encuesta recoge la foto hecha en ese momento. En Galicia tenemos 1.745 cuestionarios. Es una muestra ampliada, como comentaba antes Silvia. Esta muestra ampliada nos permite hacer estimaciones más precisas en las prevalencias menos altas. Y la información se recoge en el domicilio de la persona encuestada. Hay 2 cuestionarios, uno autoaplicado en la parte de información más sensible y luego otra parte que administra directamente el encuestador. Y se recoge información sobre estos 5 aspectos. Por un lado, perfil sociodemográfico, efectivamente, y luego se registra información sobre sustancias, alcohol, tabaco y cigarrillos electrónicos, cannabis, hipnosedantes, analgésicos, opioides. Luego hay una parte sobre la que ellos llaman drogas de consumo ilegal, luego las veremos brevemente, y nuevas sustancias psicoactivas. También se recoge información sobre bebidas energéticas, que no voy a mencionar porque hay una sesión técnica prevista para más adelante. Recoge información también sobre juego de apuestas, ludopatía y problemas relacionados con el uso de Internet. También tenemos a lo largo del cuestionario un conjunto de instrumentos de cribado que nos permiten identificar patrones de consumo de riesgo, alcohol, cannabis, Internet, algún otro. Y luego al final tenemos una parte de
un conjunto de preguntas sobre lo que veis ahí: percepción de riesgo, disponibilidad percibida, visibilidad del fenómeno y finalmente opiniones respecto al problema de las drogas y adicciones. Entonces, esta podría ser una foto sobre las 4 sustancias más prevalentes en el año 2022. A lo largo de toda la presentación veréis este mismo código de colores para las 4 referencias temporales que se registran, que son consumo alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y diario. Simplemente aquí quiero que veáis la comparación del conjunto del Estado con Galicia, que en el caso de Galicia las medias son ligeramente superiores en casi todos los valores, excepto en el caso de inoxidantes, que son claramente superiores, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir analizando un poco en detalle estas sustancias y viendo algunas tendencias llamativas. Tenemos aquí la evolución del consumo de alcohol desde el año 2005. Vemos varias cosas. Por un lado, en cuanto a disponibilidad o accesibilidad, en la línea azul vemos que prácticamente la totalidad de la muestra reconoce que ha consumido bebidas alcohólicas en algún momento de su vida. En la línea de color negro nos dice que 3 de cada 4 las consumen de forma ocasional, en una frecuencia al menos inferior a mensual. Luego, las tres líneas superiores nos indican que las tendencias en esas 3 prevalencias están prácticamente en los mismos datos que en el año 2005. Sin embargo, el consumo diario que veis abajo en la línea de color naranja se ha reducido prácticamente 15 puntos desde 2005, lo cual supone una reducción del 60%. Si analizamos un poco más en detalle esta evolución del consumo diario, vemos como la tendencia es claramente descendente, excepto en el segundo grupo de edad, 25 a 34, y vemos también como en el grupo más mayor las prevalencias de consumo diario siguen siendo muy elevadas. También recoge información sobre 3 patrones de consumo de riesgo, especialmente preocupantes, como son el botellón, las borracheras y el consumo en atracón, que se define como el consumo de 5 o más bebidas en el espacio de 2 horas. Respecto al botellón, vemos como desde 2013 la tendencia es claramente descendente. Sin embargo, en el caso de las borracheras y el consumo en atracón, la tendencia especialmente desde 2017 es al alza. Aquí lo vemos un poco más en detalle, vemos como en el caso de las borracheras a la izquierda, evidentemente, como era esperable, las prevalencias más altas eran en los grupos de edad más jóvenes, y a la derecha en el consumo de atracón vemos un poco lo mismo y esa tendencia al alza que se observa desde el año 2017. La escala Audit es un instrumento de cribado de los que mencionaba al principio, que nos permite identificar patrones de consumo de riesgo, como os decía. Puntuaciones totales iguales o superiores a 8 indican que habría un consumo de riesgo. La que veis en negro a la izquierda, de puntuaciones superiores a 20, iguales o superiores a 20, haría referencia a la presencia de un trastorno por consumo de sustancias. Pues, ¿qué vemos? Que la prevalencia de consumo de riesgo se multiplica prácticamente por 2 respecto a 2019. Y si la desagregamos por grupos de edad, vemos efectivamente que los 2 grupos de edad más jóvenes tienen prevalencias significativamente más altas que el resto de grupos de edades más mayores. En cuanto a tabaco, por un lado, la línea azul nos indica que algo más de 2/3 de la población refiere que han consumido tabaco en algún momento en su vida. Y vemos que la mayor parte de la gente que progresa de un consumo experimental se convierte en consumidores diarios. La nicotina tiene una capacidad adictiva muy alta y aquí la vemos gráficamente. Vemos también que aproximadamente 1/3 de la población lo consume de forma diaria y vemos también, atendiendo a la evolución, que las 3 prevalencias de abajo probablemente están en una tendencia levemente ascendente desde 2011. No obstante, la gente fuma, los fumadores diarios se plantean dejar de fumar y quieren dejar de fumar y lo intentan. Aquí veis que a la izquierda, resaltado con una flecha roja, veis que casi el 70% de los fumadores diarios se han planteado alguna vez dejar de fumar y casi la mitad han intentado hacerlo, han realizado un intento. Entonces, los profesionales sanitarios tienen una ventana de oportunidad para ofrecer de manera sistemática consejo sanitario breve y ofrecer una ayuda o una derivación a un recurso especializado. Cigarrillos electrónicos. A la izquierda veis que las líneas naranja, gris y negra indican que los consumos frecuentes están disminuyendo. Sin embargo, el consumo experimental está subiendo desde 2015. A la derecha lo vemos desagregado por edad y vemos que la mayor responsabilidad de ese incremento se debe a los 2 grupos de edad más jóvenes, que un poco coincide con lo que vemos en la calle con el uso de nuevos productos, dispositivos de liberación de nicotina, etcétera, etcétera.
En el caso del cannabis, la línea azul nos indica que el consumo experimental de cannabis ha subido un 80% desde el año 2005. Y en este momento tenemos en Galicia un 12% de población que refiere que consume cannabis de manera ocasional, casi un 8% en frecuencia mensual y un 2,3% en frecuencia diaria. Si analizamos un poco en detalle esta evolución, vemos que, como era de esperar también, son los dos grupos de edad más jóvenes los que tienen las prevalencias más altas. Y a continuación, si vemos lo que nos dice la escala CAS, que es el instrumento de cribado que se utiliza para identificar consumos problemáticos de cannabis, vemos que esta escala nos indica que una puntuación igual o superior a 4 indica un posible consumo problemático. Pero fijaros que son en consumidores ocasionales, últimos 12 meses, no son en consumidores diarios, no son en consumidores en los últimos 60 días. Vemos que el 44% presentan un patrón de consumo compatible con un consumo problemático. Y vemos que es mucho mayor en el caso de los hombres y prácticamente la mitad de la de los hombres en el caso de las mujeres. Respecto a los hipnosedantes, la foto sería clarísima, es decir, el porcentaje de consumo para las 3 referencias temporales se multiplica por 3, en algunos casos por más de 3, desde el año 2005. Y este consumo es mayor en las mujeres, como veis a la izquierda, las líneas naranjas en comparación con las azules, y a la derecha, en función del grupo de edad, vemos que es mayor en los dos grupos de edad más altos. Esto también pasa igual, no de forma tan acusada, en el caso de analgésicos opioides. Y ya casi para acabar, en el caso de las drogas de consumo ilegal, destacar dos cosas. Por un lado, la línea azul, vemos como la tendencia del consumo de cocaína en polvo es ligeramente ascendente desde el año 2017 y especialmente preocupante el incremento desde el año 19, cuando se ha multiplicado casi por 2. Y en segundo término, vemos que para el caso del consumo experimental de alucinógenos, anfetaminas y éxtasis, está en tendencia ascendente desde el año 2017 y en este momento tenemos un consumo experimental de esas 3 sustancias de aproximadamente el 4% de la población. Hasta aquí eran datos de Galicia. Ahora os voy a presentar ya 2 diapositivas para finalizar sobre la parte de adicciones comportamentales. Por un lado, la prevalencia de juego problemático en el total de la población, como veis en la flecha roja, es del 1,7%. Es 1,5 veces más alta en el caso de los hombres, 2,4 y 0,9 en las mujeres. Y en las barras negras vemos como la tendencia desde el año 18, bueno, realmente es 17, hay una rata en el informe estatal. Desde el año 17 la tendencia es levemente descendente. Y en el caso de los problemas con el uso de Internet, vemos varias cosas. Por un lado, que en el grupo de edad más joven la prevalencia es el doble de la más alta del resto de los grupos de edades. Y luego para los siguientes 3 grupos, de 25 a 54 años, vemos como las prevalencias son más bajas, pero igualmente ascendentes. Y por mi parte, nada más. Bueno, una cosa que no he comentado al principio es que en Galicia tenemos varias herramientas y la información que os he enseñado hoy va a estar disponible cuando empiece a funcionar el Observatorio de Salud Pública de Galicia, creo que es a final de año. Y los datos estatales los tenéis en estos 3 informes y los datos gallegos próximamente en el repositorio del Observatorio de Salud Pública. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos mañana y la próxima semana con otra sesión.